Marcela Guerrero, diputada del Partido de Acción Ciudadana, y Rafael Ortiz, del Partido Unidad Social Cristiana. Y en vivo también tenemos al viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, con quien vamos a iniciar. David, viceministro Rodríguez, ¿es correcta la interpretación entonces que hacen los legisladores en el sentido de que no hay ningún caso nuevo que investigar a partir de las revelaciones dadas por los dos medios de comunicación, en particular recientemente por el semanario Universidad, sobre el escándalo en el bufete Mossack Fonseca y los papeles de Panamá? No, en realidad no. No es que no hay nada nuevo que investigar. Lo que está pasando es que nosotros estamos revisando toda la información que hemos recogido de este caso, que bajamos de la misma base de datos del consorcio de periodistas de investigación, y todavía la estamos revisando. Este proceso podría llevarnos semanas o meses. En algunos casos ya estamos tomando en consideración esta información para empezar a abrir investigaciones más a profundidad. No quiere decir que no estamos investigando. Lo que pasa es que todavía estamos analizando la información. Recuerde que lo que tenemos en la mano son indicios de lo que podría estar sucediendo. Nosotros tenemos que tomar esos indicios y montar una investigación en los casos que corresponda con información que nosotros vayamos recopilando. Los datos y la información que salieron en la prensa no son una prueba para las investigaciones. Así que tenemos que hacer un proceso por aparte para poder realizarla y montar toda la investigación como se debe y analizar los casos que hemos visto. Recuérdese que en el país, según la filtración de Mossack Fonseca, se solicitaron unos 800 sociedades a este bufete, y ese proceso implica una cantidad de información muy grande en un solo archivo que tenemos ahora, y eso es lo que estamos revisando en este momento. De lo que podría estar sucediendo, viceministro, ¿qué podría estar sucediendo en términos generales? En cuanto a la información que tenemos ahí. Correcto, viceministro, en cuanto a la información que tienen ustedes allí. Sí. Bueno, básicamente nuestra preocupación va en dos sentidos. Que por un lado se está desviando rentas de fuente costarricense a otras jurisdicciones, que se esconda esa plata, o sea, de alguna manera que no nos permita determinar que una persona tiene que pagar X cantidad de renta cuando corresponda, y que por otro lado se esté reduciendo la cantidad de impuesto que se esté haciendo, que se tenga que declarar, utilizando estas sociedades como un mecanismo para crear gastos deducibles que se inflan, o esconder ingresos que en otras circunstancias deberían estar declarándose y pagando impuestos. Bien, doña Marcela Guerrero, ¿cómo analiza usted la información, esta primera exposición de alguna manera que hizo el Ministerio de Hacienda? Yo creo que hay una base de responsabilidad, dos apreciaciones y percepciones que tengo de la sesión que tuvimos ayer y lo que acaba de declarar el viceministro. No se puede adelantar, es decir, y como por lo menos yo tengo de guía en la comisión, hay que establecer hechos, hay que establecer cuáles son las prácticas sistemáticas. Incluso ayer el Ministerio de Hacienda señaló que la filtración hecha por el consorcio de periodistas lo que viene a establecer es una serie de indicios que se tenían en investigaciones desde hace 10 años. Sin embargo, hay prácticas sistemáticas que dan la información en donde lo que tenemos que determinar son los vacíos legales. Yo quiero poner un ejemplo que a mí me llamó la atención de lo que ayer Hacienda señalara. Cuando se impugna el artículo 92 del Código de Procedimientos Tributarios, donde a ellos les impide llevar en curso, justamente es impugnado en la Sala Constitucional por una investigación que se estaba llevando a cabo sobre una empresa. La sala dura 3 años en fallar e incluso todavía están en disputa legal. Es decir, yo creo que lo que Hacienda está señalando, y a mí realmente, por ejemplo, las declaraciones de don Otto, es decir, de ingreso no se puede afirmar. Creo que el viceministerio, en este caso, o el viceministro lo que está afirmando es que necesitamos la comprobación, porque los vacíos legales, además, para generar un procedimiento, que es justo lo que nos tiene a nosotras y a nosotros en esta comisión, que es ver la legislación para poder abordar
eventualmente una investigación donde la gente sea procesada. Esto no solamente está pasando en Costa Rica, esto es una tendencia mundial. La OCDE ha señalado que incluso para que nosotros ingresemos eventualmente a ser parte de este panel internacional, necesitamos que uno de los principales problemas justamente es el tema fiscal, y está señalado de parte de ellos que el 8% del Producto Interno Bruto en este país se está evadiendo. Es decir, por algún lado está fugándose evidentemente prácticas de elusión y eventualmente en este caso de evasión. Por eso yo creo que las declaraciones son responsables. Solo tenemos una sesión, tirar cortinas de humo. Ayer Otto señalaba que, por ejemplo, qué vamos a hacer con el caso de Keylor Navas. Es decir, no tenemos nada que hacer con el caso de Keylor Navas, no es residente en el país. Y además, Laura y compañeros, si me lo permiten, yo creo que hay que contextualizar la comisión investigadora en qué contexto está. Para mí, en un contexto donde el Ejecutivo ha puesto todos los temas referidos a lo que hay que abordar en materia fiscal sobre la mesa. Está no solamente el tema de ingresos, IVA y renta, estamos abordando el tema de gastos, pensiones y empleo público, hay un proyecto de exoneraciones y ahora, por primera vez después de años, hay una serie de información que hay que cruzar sobre el tema de evasión y elusión. Es decir, aquí todos los sectores vamos a tener que entrar en una revisión profunda, incluso sectores que han sido exonerados y que además tienen prácticas o maniobras, como se ha señalado por la OCDE, en donde se está fugando, en este caso, la responsabilidad que les toca tributar con el país. Y hay datos espeluznantes, 22.000 billones de dólares a nivel mundial es lo que está resguardado en estos paraísos fiscales, y Naciones Unidas ha señalado que si estos recursos quedaran en los países, probablemente ni siquiera tendríamos que estar pidiendo impuestos, ¿verdad? Don Rafael Ortiz, diputado del Partido de Unidad Social Cristiana, se hace un análisis, vemos tal vez una interpretación que se dio ayer, hoy el viceministro y también, como lo decía doña Marcela, se aclaran que sí hay algún tipo de avance, que no ha existido temas nuevos, pero bueno, el tiempo vale oro. ¿Cómo lo analizan ustedes? Si es efectivo lo que se está llevando a cabo ahora, ¿qué tanto tiene que durar esta investigación de ahora en adelante para el Ministerio de Hacienda? Bueno, en lo que se refiere específicamente a la investigación que el Ministerio de Hacienda lleve a cabo en relación con esta información que salió a la luz pública, me parece que es un tema, no sé qué tiempo, asumo que no es una situación que sea fácilmente abordable en el tiempo, porque son, me imagino, esquemas que están hechos de una manera muy precisa, muy detallada, y para Hacienda pues también hay un gran inconveniente en relación a Panamá, que el viceministro lo dijo ayer. El país busca desde hace ya varios años suscribir un acuerdo de información tributaria con el gobierno panameño, lo cual no ha sido posible, y eso es un tema que la Cancillería entiendo que lo ha estado trabajando, pero pues no voy a hacer suposiciones, pero ha habido resistencia, o por lo menos no se ha manejado con la celeridad que el gobierno nuestro exige. Y creo que esto es un tema que el péndulo de la historia va contrario o va avanzando contra, digamos, este tipo de situaciones de paraísos fiscales que evidentemente son, ayer lo definía muy bien el viceministro, son jurisdicciones en donde no necesariamente el tema impositivo es lo que es la fuente de ingresos para sostener un gobierno de esos, porque generalmente son islas muy pequeñas como Gran Caimán, de poblaciones muy bajas, que no necesitan grandes inversiones en infraestructura, que utilizan, digamos, más bien los recursos de las ventas de sociedades, de este tipo de actividades para sufragar sus, digamos, las obligaciones que ellos tienen. Hay una tendencia, y siempre lo ha habido, de lo que se llaman con transferencias de precios entre las grandes compañías, donde usted pasa las ganancias, hace ventas, digamos, por ejemplo, con lo que era Zona Libre de Colón, pasar, digamos, la venta de un servicio, de un bien,
para que sea facturado ahí sin que efectivamente se tenga que tener presencia física en esa jurisdicción, con lo cual la renta, la facturación, el ingreso se mete, digamos, se registra precisamente contablemente en una jurisdicción de una base impositiva más baja. Casualmente, uno de los temas que nos habla el viceministro ayer, que es de las cosas que yo creo que nosotros como comisión, más allá de la parte investigativa, yo divido esto en dos aspectos. Uno es la investigación, que como bien lo dijo la diputada doña Marcela, lo están haciendo y lo están haciendo, me parece que como tiene que ser, seriamente. Lo otro es cómo nosotros... Eso le iba a preguntar, ¿qué se espera de la comisión para mí, bueno, yo legislativa? Creo que en eso tenemos una... Hacienda dice 800 sociedades Sí. inscritas en ese Sí. bufete. Bueno, Y 400.000 en Costa Rica inactivas. Sí, hay que aclarar algo. ¿400.000 qué? Sociedades Sí. anónimas inactivas en Sí, este país. bueno, pero Existen en ese En en este país. momento, pero Lo que por pasa eso. es que, nada más para terminarle, hay que aclarar algo. El hacer una sociedad en otro país no es ilegal. Seamos claros de eso. No hay que satanizar una situación que usted, porque va a establecer un negocio, porque va a abrir una oficina para, qué sé yo, para cualquier giro comercial, eso no es ilegal. Es el uso que se le dé a las mismas. Ahora, de esas 800, ¿cuántas habrán sido usadas para eso? No, eso lo tendrán que investigar. Me parece que aparte del tema de control político que nosotros tengamos que llevar a cabo en la comisión para determinar si existió, si se ha dado ese tipo de evasión que se constituyen evidentemente un ilícito, lo fundamental en este caso es precisar cuáles son aquellas herramientas jurídicas que tenemos que darle, las reformas legales que debemos nosotros buscar para incorporarlas a nuestro ordenamiento jurídico en materia tributaria para que no permitir que estos temas se sigan dando, ¿verdad? ¿Pero qué van a hacer ustedes? ¿Señalamientos, observaciones? ¿Van a ir hacia una recomendación, hacia una legislación que acompañe el tema? Yo creo ¿Qué que van a hacer? uno, como le digo, es la parte del control político que tendremos que determinar eventualmente quiénes son, cuáles son las compañías, y eso Hacienda está haciendo la investigación. Nosotros podemos ahondar en eso. A mí lo que me parece fundamental aquí es con los insumos que nosotros recabemos en esta comisión, en esta investigación, deberíamos, y me parece que ayer se aprobó también una moción para que nos acompañen técnicos del Ministerio de Hacienda para proponer legislación en ese aspecto. Pero incluso, ahora, hay nada más para terminar, hay estándares internacionales en lo que se llaman de lo que son los BEPS, que es la base imponible y la evasión fiscal. ¿Cómo nosotros tenemos que incorporar eso a nuestra legislación para evitar casualmente lo usual en estos paraísos fiscales es transferir las ganancias mediante lo que se llaman intercompany precios entre compañías para poder dejar las ganancias en esas jurisdicciones? Entonces ahí es donde también la OCDE ha trabajado mucho en eso, como bien lo apuntaba Marcela, en cuanto a que para ser parte de este panel nosotros debemos eventualmente tomar acciones para promulgar legislación que nos ayude en ese campo. Y lo otro, pues indudablemente, es de qué manera nosotros suscribimos estos acuerdos de información tributaria con estos, por ejemplo, con Panamá. Me parece que debería ser un tema que el gobierno de la República lo ponga como una prioridad en nuestra relación con el hermano país de Panamá. Marcela. Yo creo que hay una acción inmediata que la Asamblea Legislativa, ojalá en menos de un mes, que es el proyecto de fraude fiscal. Ahí la OCDE ha sido enfática en donde el beneficiario final o efectivo, que es la persona que está detrás de las sociedades, tiene que abrirse el registro, ¿verdad? Eso se ha hablado reiteradamente para ver realmente su contabilidad y ¿verdad?, su aporte en materia tributaria. Es decir, la comisión incluso yo creo que puede llegar a conclusiones más profundas, incluso a tener avances más efectivos para hacer de Costa Rica. La OCDE ha señalado que está proyectando un crecimiento del 4% para este año y 4,1% el año entrante. Es decir, tenemos grandes proyecciones para ingresar a este panel, si uno lo ve desde el punto de vista internacional. Desde el punto de vista nacional, yo creo que podemos ir más allá
y que el primer paso es aprobar fraude fiscal. Ayer el viceministerio fue también muy claro en señalar que va a presentar una serie de textos sustitutivos al caso de renta para poder meter el concepto de renta mundial. Yo discrepo con Rafael, que escuché ayer declaraciones sobre la doble imposición, me parece que incluso eso no es constitucional, ¿verdad? No se le puede gravar 2 veces a una persona, me parece que esa no es la opción. Creo que nosotros tenemos que entrar al concepto de renta mundial, indiferentemente si la persona, y esto también nos señala la OCDE, tiene residencia por alrededor de 6 meses, ya se considera que reside en Costa Rica y puede, ¿verdad?, en este caso, hacer una declaración por todo lo que percibe en materia Permítame aclarar eso, no sé si doña Marcela, yo no lo dijo eso en la comisión afuera. Lo que quisiera es terminar la idea, Rafael, el porque punto aquí yo no es la renta, lo que yo dije claramente es, primero que eso es un tema que hay que estudiar. No vamos a hablar de impuestos hasta que no se arregle el tema de los gastos. Eso tienen que tenerlo ustedes muy claro, ¿verdad? O sea, aquí pueden presentar los proyectos que quieran, pero hasta bueno, que nosotros… Rafael, yo no me estoy refiriendo a eso. Yo sí me voy a referir a eso, porque eso lo tienen que tener ustedes muy claro. Yo te escuché y me encantaría terminar de renta mundial hay que analizarlo muy bien. Eso sin tratado de doble imposición no podemos ni siquiera considerar eso. Yo quisiera, como te escuché, y ya tendrás tu turno para poder hacer una réplica. No, es que usted se refirió a eso, pues se lo aclaro de una vez, Marcela. Sí, bueno, eso fue lo que… Usted no oyó lo que yo dije. Bueno, entonces, Rafael, qué dicha que lo aclaras, pero te agradecería que me termines de dejar de exponer. Yo no te he interrumpido y me parece que es parte del debate y la capacidad de escucha que deberíamos de generar en esto. Sin referirme, esas fueron las declaraciones que yo escuché, entonces qué dicha que lo aclaras. Yo en esto me parece que hay una oportunidad, ¿verdad? Una oportunidad, porque yo sí quiero insistir, si las personas que en este país están evadiendo, estuvieran tributando, probablemente ni siquiera tendríamos que entrar a una reforma de fondo sobre nuevos ingresos en materia de IVA y en materia de renta. Es decir, de repente, tal y como usted lo está señalando, Laura, si nosotros somos capaces de profundizar aprobando fraude fiscal y otras medidas en materia de legislación, porque lo que se ha señalado es que son figuras que no son ilegítimas, pero no son convenientes. Y no son convenientes, también ayer se señalaba, no es objeto de la comisión, pero también se señaló que son figuras en donde hay lavado de dinero, o sea, blanqueo de capitales a través de estas figuras. Es decir, nosotros nos estamos enfrentando a una serie de prácticas, ¿verdad?, en donde yo creo que entran gente que asesora, profesionales liberales, tanto en materia de derecho como en materia contable, donde asesoran para crear estas figuras y donde se explica cómo estas figuras no son convenientes. Puede tener un uso, ayer también se ridiculizaba, me parece a mí, que es que poner el carrito, no sé qué, no estamos hablando de eso, porque por eso yo creo que en materia de control político es determinar cuáles son los hechos, cuáles son las prácticas sistemáticas alrededor de donde esta figura que no es conveniente, cuando se usa para efectos ilegítimos como es evadir, son recomendadas y cómo hay una persona que acude a esta figura para poder eventualmente evadir impuestos. Y de ahí que podamos profundizar en materia de legislación. Ya voy con Rafael Ortiz. Don Fernando Rodríguez. ¿Qué expectativa tiene usted sobre lo que va a hacer la comisión? Ya escuchaba al diputado Rafael Ortiz que van a pedir apoyo de técnicos de Hacienda. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes sobre esta comisión, que es una comisión que está en el ámbito político? Sí, pues en realidad lo que nosotros esperamos es que la comisión pueda dejar sentadas las reformas en materia legal que deben hacerse para que este problema no se vuelva a ver en el país. Es lo que han estado haciendo los países cuando se han dedicado a analizar este problema, o sea, qué ajustes tienen que hacer. En otras naciones estos movimientos se han hecho muy rápidamente. Ven que inclusive el presidente Obama reaccionó hace unas semanas presentando un proyecto en ese sentido. Nosotros hemos querido llevar esto al ámbito de la comisión que se creó porque nos parece conveniente que exista una discusión entre los diputados y que las recomendaciones surjan del análisis que ellos hagan de este fenómeno y de qué espacios en la legislación deben cubrirse para que podamos ir reduciendo la posibilidad de que se vayan impuestos por esta vía.
Yo creo que el ejercicio que la comisión va a hacer para escuchar a diferentes actores va a ayudarle muchísimo para tener un panorama más claro. Ya se está pensando en convocar a entidades como la Procuraduría General de la República o la Contraloría General de la República, que ayudarán a formar un panorama mucho más claro del problema, y ojalá podamos tener un informe al final del periodo que la comisión fue creada que ayude a determinar en dónde tenemos que poner las reformas para poder cerrar estos portillos que están abiertos hoy día. Reformas va a ayudar a fortalecer el tema de fraude fiscal, esa es la expectativa mayor que ustedes tienen. Sí, yo creo que también hay que considerar que ya tenemos un proyecto, una asamblea que tiene más de 1 año y 10 meses de estar por ahí. Este proyecto anticipaba elementos que ahora se han hecho importantes a partir de estas revelaciones. Cuando nosotros hablamos del beneficiario final o efectivo, nos estábamos amparando en los estándares de OCDE y del Grupo de Acción Financiera Internacional, que ve por temas de lavado de dinero, y la revelación de los papeles de Panamá viene a demostrar que esa figura es elemental, es importantísima para solucionar este problema. Pero también hay que fortalecer a la administración tributaria con elementos de acceso a información para poder ejercer estos controles. Y ayer lo decíamos muy claramente, y es parte de la legislación internacional en esta materia, la evasión es un problema que surge por las deficiencias en la legislación. Entonces, si vamos a analizar por qué se dieron problemas de evasión a raíz de los papeles de Panamá, evidentemente la conclusión es que habrá que cerrar algunos portillos en la legislación. Ya tenemos una herramienta en curso para atacar el problema, que es el proyecto fraude, y probablemente habrá que identificar ajustes adicionales a partir del trabajo de la comisión. Rafael Ortiz, identificar nuevos, cerrar portillos, identificar nuevos. Me parece que ese es el objetivo fundamental. Yo lo que siempre he estado claro es que el análisis de esta comisión tiene que ser un análisis muy serio, profundo en cuanto a la legislación que podamos proponerle al plenario, no convertir esto bajo ningún concepto en un ente que vaya a convertirse en una comisión de estar persiguiendo fantasmas. Creo que en lo que se refiere a esto de renta mundial, y lo aclaro para que no quede la menor duda, no existe, digamos, ninguna posibilidad de establecer renta mundial si no hay tratados de intercambio de doble imposición. No es justo que un costarricense en otro país, que no viva en el país en donde le vayamos a poner impuestos a una actividad que él esté haciendo en otro país y ni siquiera viva acá, cuando no hay un tratado, digamos, donde uno no pueda acreditar los impuestos que se están pagando en otro país. Y en todo caso, para poder comenzar a discutir y analizar eso, pues tenemos que pasar por todos los otros puntos. Y estoy muy de acuerdo, este tema de fraude fiscal es algo que se debe resolverse y espero que se resuelva a la mayor brevedad posible. Buscar, me parece a mí que aquí las herramientas que nos tienen que asistir en esta materia son algunos de estos estándares que a nivel de OCDE, a nivel internacional, se han ido elaborando por técnicos, por profesionales que saben muy bien cómo funciona este flujo de dinero, de ganancias que van de una jurisdicción a la otra, y que nuestro país analice, digamos, la pertinencia de incorporarlas a su legislación. Creo que eso sería, digamos, el resultado más óptimo que podríamos obtener del trabajo de esta comisión, que nosotros logremos de una manera técnica hacer las propuestas, y ojalá que de la misma comisión salga ya un consenso entre las diferentes bancadas que están ahí representadas, para que lo que de ahí se vaya a proponer tenga la factibilidad de ser aprobado de una manera más oportuna, porque si podemos sacar algo que no va a ser, digamos, viable, evidentemente no habrá nunca pues, la posibilidad de que haya un apoyo total, pero sí que sea hecho de una manera que, digamos, que las conclusiones a las que lleguemos puedan tener, digamos, la venia de una buena mayoría de las fracciones legislativas, para evitar que casualmente se dé lo que se habla aquí, ¿verdad? Que la evasión es muy grande. Ahora, quiero aclarar algo. Cuando hablamos de las sociedades en Costa Rica, que hay esas 400.000 que están inactivas, todos sabemos que a través de los años, mucho de lo que se hizo aquí, que las personas han hecho sus sociedades, es muchas veces para efectos de poner una casa, un vehículo, incluso para efectos hereditarios, de ir no poniéndolo a nombre personal,
sino que es una manera en que las familias pues van ubicando sus bienes de tal manera que al venir una, ¿verdad? Al fallecer una persona, pues ya quede eso aclarado. Yo no creo que eso se pueda interpretar como ninguna forma de evasión, pues son cosas muy diferentes. Ahí sería confundir la gimnasia con la magnesia, ¿verdad? Marcela Guerrero. Marcela Guerrero, y ya tenemos su comentario. Vamos cerrando. Yo de acuerdo en términos de que para sacar aplicar, algo viable, dice. sí, y yo quisiera cerrar la idea en este sentido, Laura. O sea, estamos de acuerdo que si aquí se entrara a discutir renta mundial, que ha sido dificilísimo desde el 2003, 2002, 2003, cuando se instala la Comisión de Pacto Fiscal, es decir, ¿por qué ha sido tan difícil discutir en Costa Rica el tema de renta mundial? De acuerdo en que tienen que haber tratados de intercambio de información, porque no solamente es Panamá la que es una jurisdicción, ¿verdad?, que no tiene las condiciones de controles y es terminado o denominado el tema de que es un paraíso fiscal. Hay otras, entonces necesitamos el intercambio de información y necesitamos el tema de que si un ciudadano tributa en otro territorio, pues obviamente aquí no se le debería de gravar. Eso en términos de la discusión de lo que puede ser renta mundial, y cerrar la idea. O sea, que ahí se va a discutir renta mundial. Yo ¿cree usted, esperaría, incluso hay sanciones que hay que imponer en términos de los incumplimientos, que creo que no solamente está en fraude. Ayer se mencionó IVA, también para ampliar la base imponible, y ahí hay una serie de consideraciones que me parece que puede conllevar a sanciones. Lo que sí a mí me parece que es, y por eso yo señalaba, que no todas las sociedades, y no estamos hablando de la persona, de la señora, del señor que pone su carrito en una sociedad, estamos hablando de prácticas sistemáticas que representan la evasión de en promedio 8% del Producto Interno Bruto, es decir, no es la señora que puso el carrito en una sociedad. Estamos hablando de empresas, incluso ayer se dieron datos a nivel mundial y que tiene tendencia en Costa Rica, en donde se está recayendo mayoritariamente en las personas físicas el tributar. Ha disminuido considerablemente que las empresas estén tributando. Es decir, aquí hay una tendencia, no es solamente porque haya una disminución en términos de la contracción económica. Es decir, los papeles de Panamá finalmente lo que confirman es que hay prácticas sistemáticas donde la Asamblea Legislativa tiene que cerrar portillos. Aquí no se está persiguiendo a nadie. Esto se hizo una forma de operar para algunas empresas y también para algunos asesores, ¿verdad?, que viven de esto. ¿Ya hay comentarios? Vamos a leer un comentario, sí, por cuestiones de tiempo, nada más vamos a leer lo que dice Olman Rímola, que ya lo tenemos también en pantalla. Es una consulta, ¿será porque nada de Panama Papers configura un delito en Costa Rica? Es una consulta que hace Olman Rímola, que pues 30 segundos tal vez para que conteste. La evasión fiscal es un delito. Si eso se comprueba y el Ministerio de Hacienda logra determinar que se está utilizando figuras en el exterior para no cumplir con las responsabilidades tributarias, tendrán que ser procesados. Que se pueda mejorar la legislación para ampliar esos delitos, para precisar esas formas que se usan para la evasión, indudablemente esa es la misión de nuestra comisión, sin duda alguna. Yo aquí espero, sobre todo de los compañeros abogados y de quienes entremos eventualmente a hacer también un esfuerzo, no solamente en materia jurídica. Aquí hay una cosa que se le llama el ánimo de engañar, ¿verdad? El ánimo de usar una figura jurídica para evadir, y eso hay doctrina a nivel internacional. Yo siento que aquí va a haber que hacer un gran esfuerzo para determinar esas figuras que no sean que sean constitucionales, pero que definitivamente es la tendencia donde va el mundo. Muchísimas gracias a Marcela Guerrero, diputada del PAC, Rafael Ortiz, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, y a Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda, y a ustedes por acompañarnos en